Perfecto, entonces vamos a continuar con el Evangelio de Lucas y nos habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 3, final del capítulo 3 y hoy nos toca comenzar con el capítulo 4, como todos ya sabemos, ¿no es cierto? Este pasaje una vez más es uno de estos que no es nada desconocido para nosotros porque habla justamente de la así llamada tentación del Señor, ¿no es cierto? Y si yo les pregunto a cualquiera de ustedes que me cuente ese episodio, seguramente me podrán dar algún resumen, ¿no es cierto? Y tenemos alguna idea. Sabemos que esto pasó después del bautizo, ¿no es cierto? Eso pasó después del bautizo y pasa en el desierto después de un tiempo de ayuno que tiene el Señor. Y consisten en tres, digamos así, retos, por llamarles de alguna manera, ¿no es cierto? Que le hace el enemigo al Señor, ¿no es cierto? Y el Señor le responde básicamente a partir de la palabra. ¿No es cierto? Eso básicamente. Ahora, eh, es interesante una vez más que nos pongamos en perspectiva de lo que significa, de lo que estamos aquí teniendo, ¿ya? Porque digamos, veamos lo siguiente, este episodio, como muchos otros del Evangelio, digamos, de la vida del Señor Jesús, del ministerio y demás, están recopilados en al menos los tres de los evangelios. Este no aparece en el Evangelio de Juan, por ejemplo, pero sí está en Mateo y en Marcos, ¿ya? Siendo Marcos el más antiguo y el más breve, ¿cierto? Marcos dice que el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado y venció al Satanás y los ángeles le servían y se acabó. La tentación del Señor en Marcos son dos versículos, ¿ya? Mateo es el que explica mucho más y él habla el tema del ayuno. Él habla de que estaba ayunando por 40 días y después de los 40 días tuvo hambre y pasan los episodios de la tentación, ¿no es cierto? Las tres pruebas, por así decirlo. Nada más que con la diferencia de que con respecto acá de Lucas hay una alteración en el orden. ¿Ya? En el Evangelio de Mateo ustedes verán que el orden de las pruebas, por así decirlo, es lo del pan, ¿ya? Después, lo de lánzate del pináculo, ¿ya? Y después del tema de si te postras ante mí te doy todos los reinos del mundo. En Lucas varía el orden de los dos últimos. Comienza con el pan, con lo del pan, si eres hombre, di que es como tal, las pierdas en pan. Luego habla este tema de que le muestra todas ¿cómo se dice acá? Los reinos y todo lo demás. Y finaliza con el tema de lánzate del pináculo, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entre Mateo y Lucas es esa diferencia de orden, digamos, ¿no? Algunos sugieren, por ejemplo, y esto, digamos, ya estamos hablando un poco del fondo sin haber leído, pero fíjense que permite justamente el conocer ya de qué se trata, ¿no es cierto? Algunos sugieren que este cambio de orden justamente tiene que ver o más bien dicho, siempre ha llamado la atención de los estudiosos por qué el cambio de orden, ¿ya? Una de las razones es, por ejemplo, la fuente de la que habrían conocido este evento tanto Mateo como Lucas. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, Mateo tuvo, o sea, lo cierto es que esto se sabía, ¿ya? Esto se sabía y habían los tres eventos, los tres episodios, las tres partes. Pero puede ser que en un lado se sabían de una forma y en otro lado de otro, ¿ya? Entonces, por eso digo de la fuente. Entonces, dependiendo a quién pregunte, me cuenta primero una cosa y después la otra. ¿Ya? Eso se explicaría así. Luego la otra, ¿se acuerdan ustedes que al inicio hablábamos de la fuente Q, de esta fuente inicial de los evangelios que no estaba escrita o sí estuvo escrita pero se perdió, etcétera, y que es posible reconstruirla? Algunos sugieren que Lucas toma y reordena, digamos, a partir del evangelio Q, ¿ya? Como que lo pone en ese orden. Luego algunos sugieren, por ejemplo, y lo toman y lo notan, que el orden en el que está relatado este pasaje en Mateo refiere un de menos a más, porque aparece el Señor Jesús en el desierto, después le lleva al pináculo del templo y después un gran monte. Entonces como que va escalando. En cambio aquí el Evangelio de Lucas no, rompe en ese orden porque está desierto, gran monte, pináculo del templo. Entonces no hay ese orden. Pero sí tiene otro sentido y ahorita lo vamos a ver. Entonces, una vez más, cuando leamos estos pasajes y especialmente de la manera como se debería leer, ¿ya? Una de las formas como se debería leer la Biblia es mucho ciñéndonos al objetivo del libro, ¿ya?
¿Por qué? Porque normalmente hay una cosa que a veces damos por sentado y que a veces nos puede salir bien y a veces no. Y es una cosa que les quería comentar, es una cosa metodológica, ¿ya? Es una cosa metodológica. Y es la siguiente. Fíjense ustedes, lo que hemos hecho ahorita, hemos hablado como de memoria de los acontecimientos, ¿no es cierto? Pero esto, hablar de memoria, digamos así, no está mal, eso demuestra que sabemos, pero tiene a veces un pequeño pero, ¿no? Tiene una cuestión, y es que pierde hablar así, digamos, de manera general o asumiendo como un todo, digamos, lo que está contado al menos como de tres diferentes maneras, ¿ya? Lo que a veces genera es justamente eso, se pierde el objetivo con el que cada una de las personas nos fue contando el evento. Porque el Marcos lo introdujo de la manera como lo introdujo con un determinado objetivo. Mateo lo cuenta de la manera como lo cuenta con un determinado enfoque. Y lo propio hace Lucas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces uno habla de memoria, ¿no? Uno tiende a combinar y hacer un mix, digamos, un collage de todos de los eventos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en Lucas no se dice que al final los ángeles le servían, por ejemplo, ¿ya? No se dice, ¿ya? Pero sabemos que eso, digamos, está recogido en Marcos y en Mateo, ¿ya? Si lo vemos. Entonces, como les digo, hay esos detallitos, digamos, que nos hacen justamente, digamos, que a algunos les hacen cuestionarse la veracidad de los hechos, ¿ya? Pero a otros más bien, como nosotros nos debería más bien dar otra perspectiva y es justamente preguntarnos, porque acuérdense, especialmente con Lucas, él nos está contando algo que ya se sabe, pero puesto en un determinado formato para darle un determinado sentido. ¿De acuerdo? Entonces, lo que especialmente, por eso les decía, con Lucas hay que tomarle con esa, teniendo la introducción que hace Lucas a Teófilo, muy, muy claro. Muchos han tratado ya de poner las cosas en orden, pero ahora muchos han tratado ya de contarlas y las han contado, pero ahora yo te voy a contar en orden. Ese es el objetivo, digamos, cómo nosotros debemos aproximarnos al Evangelio de Lucas especialmente. Entonces, cuando vamos al Evangelio de Lucas, debemos partir de que esto fue contado, estos son eventos que seguramente toda la gente que lo leyó, y el mismo Teófilo ya lo sabía. No es, este Evangelio, por ejemplo, no es para alguien nuevo en ese sentido. Este Evangelio es hecho para una persona que ya supo, ¿ya? Y que lo que necesita es ahora darle un sentido a lo que ya sabía. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, ahora con eso en mente vamos a ver cómo nos cuenta Lucas el evento, ¿no es cierto? Ya hemos visto algunas cositas, pero vamos a verlo ahora sí. Dice, Jesús, lleno de Espíritu Santo, y no dice del, ya está sin artículo definido, lleno de Espíritu Santo, se apartó del Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en tus manos, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Entonces, una vez más, esto, como lo sería en su momento con el famoso Teófilo, es un pasaje que ya, y por así decirlo, quien no se lo sabe. ¿No es cierto? Ya les puedo decir, ¿quién no se sabe, digamos, la historia, ¿no es cierto?, de la tentación del Señor Jesús, ¿no es cierto? Incluso alguien que no sepa mucho de Biblia o que se precie de ser cristiano, sabrá algo respecto
del famoso episodio este de la tentación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, nosotros somos parte de esas personas que sabemos, incluso con un poquito más de detalle, lo que pasó en aquel día, ¿no es cierto? Y aquí primero les quisiera preguntar una cosa, ¿ya? Una cosa. ¿Cómo creen ustedes que los apóstoles y después toda la gente se enteró de este episodio? Considerando que a diferencia del bautismo, no hubo gente que esté presenciando esto. Aquí esto, fíjense ustedes, y es más, de la manera como está construida, es un diálogo entre Jesús y el diablo. Entonces ahí no hubo nadie más que estuvo pendiente o presente como para decir sí, y Jesús le dijo y como que esté ahí tomando nota. No, sino que más bien esto es justamente un evento que está recogido, digamos, a manera de diálogo. ¿No? A manera de diálogo, diciendo justamente, Jesús dijo y el diablo le dijo y él le respondió y tal, 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 es un diálogo entre los dos. Entonces, si no hubo nadie más ahí presente, la duda que surge es cómo entonces se llegó a tener esta historia, cómo se llegó a conocer esta historia. ¿Ya? Porque Dios se lo reveló ¿A quién? a los apóstoles. ¿Cómo? En este caso, por ejemplo, Dios antes se solía comunicar con estos apóstoles por medio de los sueños, como anteriormente habíamos visto. ¿Podría ser uno de esos o puede haber algún otro método? Uno más sencillo. La más sencilla es que Jesús les contó. Porque Jesús estaba ahí, ¿no es cierto? ¿No? Pero algunos sugieren, y ahí es donde entra un poco la cuestión, digamos, ¿no? Viene un poco digamos, viene un poco un poco el hilar fino, si se quiere, que tienen algunos investigadores, ¿no? Y que, digamos, tienen su sentido, porque fíjense ustedes que el relato, tal como está aquí, tanto en Mateo y aquí en Lucas, eso denota que tuvo un cierto retoque, o sea, ya era una historia que se sabía, o sea, con cierta estructura. O sea, no es como una historia que alguien me cuenta por primera vez y si le pregunto de nuevo me cuenta de manera diferente, sino es como que si yo les pregunto a ustedes la leyenda de Cantuña. ¿Se me explico? O sea, ya es una cosa que alguien lo dijo y palabras más, palabras menos, sigue la estructura, ¿ya? Eso está aquí. Entonces, de ahí dicen, de ahí algunos sugieren y dicen, es posible que sí, que el Señor les haya, y es muy, muy más probable que sí, que el Señor les haya contado esta historia a sus discípulos y después de eso se haya regado y todo lo demás, pero debe haber sido con un determinado propósito. ¿Ya? Entonces, la cuestión es, y ahí es donde entran un poco a especular y a preguntarse, ¿no? No solo a inventarse, ¿no? Sino más bien a tratar de darle sentido. Y es una buena forma, porque les digo, y es como normalmente se aproxima a esto, como les digo, cualquier persona y la mayoría de estudios, digamos, que se pueden hacer o mensajes, prédicas, etcétera, que se suelen hacer a partir de esto lo asumen, ¿cierto? Porque se piensa que la historia, que Lucas nos está contando una historia, digamos, como alguien que no lo conoce, ¿no? Y uno asume esto y lo único que intenta hacer es darle sentido o explicar lo que ahí está. Pero fíjense ahora que lo que nos estamos preguntando es distinto, porque lo que nos estamos preguntando es, asumimos que esto, fíjense, ¿no? O sea, para repasar todo el razonamiento, esto es un pasaje que solamente está ocurriendo entre Jesús y el diablo. Por lo tanto, nadie más pudo haber sabido, sino o Jesús o el diablo. ¿Cierto? ¿Cómo se pudieron haber enterado los apóstoles y los demás? Pues porque Jesús les contó. Ahora, el Señor Jesús no es que hablaba, no es que contaba así nomás las cosas, sino que mayormente sus relatos, sus parábolas, todo lo que él decía, las hacía en un determinado contexto y con un determinado propósito. O sea, dicho de otra manera, asumimos que el Señor Jesús no hablaba de gana. Si es así, entonces, ¿con qué o en qué contexto es que el Señor Jesús les habrá contado este pasaje, esta historia, a sus discípulos? ¿Se me explicó? Porque, digamos, si no lo considero así, si no lo considero como les estoy preguntando, luego la otra cosa es decir, bueno, vamos viendo pregunta por pregunta y vamos viendo las respuestas. ¿Sí me explico? O sea, vamos viendo y se puede ir estableciendo la autoridad del Señor Jesús respecto de una cosa, respecto de otra. Se puede, como siempre, digamos que es lo bastante evidente, ¿no? Que siempre responde con textos del Antiguo Testamento, de Deuteronomio y tal, de pronto resaltar la importancia de Deuteronomio y cosas por el estilo. Pero, ¿qué les parece si nos replanteamos lo otro?
Esto fue algo que el Señor Jesús les contó a sus discípulos y sabiendo que el Señor Jesús no hablaba de gana, ¿no es cierto? No les contaba, no es que les habrá contado esto un día que estaba así, digamos, o sea, sin nada que hacer, por así decirlo, ¿no? Y les voy a contar cuando me tentó el diablo. No, sino que seguramente les contó en algún determinado contexto, ¿ya? Y la pregunta ahorita que nos debemos plantear es, ¿cuál creen ustedes que habrá sido ese contexto? Y que eso justificaría y le daría sentido a todo el relato. ¿Qué les parece? Entonces, la pregunta sería, ¿en qué contexto creen ustedes que les contó el Señor Jesús a sus discípulos este pasaje, esta historia, estos sucesos? Hermano O, dicho, Josué, ¿con qué objetivo? Sí, hermana Di. sí, muy buenas noches, hermano. Hermano Con- Josué, sáqueme de mi error. Cuando Jesús se bautizó, él todavía no había escogido a los discípulos. No, aún no. Entonces, ¿cómo los discípulos pudieron haber sabido algo de él? Precisamente, bueno, digamos, ahí vale la pena decirlo. Ya lo vamos a ver. Según Lucas, por ejemplo, más adelante es cuando él escoge. Pero según Mateo, por ejemplo, los va recolectando de poco en poco. ¿Ya? Y parece ser que fue caminar, o sea, que comenzó con algunos y que algunos los escogió, digamos, y que a la par, digamos, o sea, comenzó con algunos y en el caminar se fueron sumando otros, entre ellos del Mateo, que le encontró en el banco de los tributos y todo lo demás. Pero lo que quiero decir y lo que preguntaba no es que, o digamos, no pretendía suponer que inmediatamente después de que se bautiza ya tuvo los discípulos y entonces inmediatamente después de que pasó esto les contó. No, lo No, que estaba no, no, pensando es no. justamente de que esto, ahorita Lucas nos está contando en orden cronológico, ¿ya? Pero esto evidentemente Jesús no les contó de primeraza, ¿ya? Seguramente no les habrá contado de primeraza, seguramente les habrá contado en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es, por eso les digo, es un razonamiento distinto y digamos que tal vez no es usual para aproximarse a este pasaje, ¿ya? Entonces, la pregunta era justamente, en algún momento, cuando ya estaba con sus discípulos, ¿no es cierto? Les habrá contado esto, ¿ya? Y la cuestión es, ¿para qué o en qué contexto, con qué propósito les habrá contado esto? ¿Para afirmarles qué? ¿Para enseñarles qué o qué? ¿Qué creen ustedes? Difícil, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, cuando Jesús es tentado por el diablo, él puede poner esto a sus discípulos, como si él fue tentado, también podrían ser tentados ellos. Ajá, muy bien. Muy buena cosa. Muy buena cosa. Y fíjate, hay algunas personas que, por ejemplo, sugieren que el propósito de este pasaje, ¿no es cierto? Es justamente ese, que el propósito es infundir aliento, si se quiere, a los nuevos convertidos, ya especialmente porque acuérdense que esto está escribiéndose para un público gentil, ¿no? Que conoce ya algo del Señor y demás. Entonces, algunos dicen, este pasaje que está inmediatamente después, si se quiere, del episodio del bautismo del Señor Jesús, y le presenta un Señor Jesús lleno del Espíritu Santo como los que se bautizaban en ese momento, ¿no es cierto? Les presenta capaces y le presenta capaz de resistir al diablo. Por lo tanto, algunos suponen y sugieren que el objetivo de este pasaje fue justamente enseñar a los discípulos el poder, digamos, que tienen los recién convertidos, por así decirlo. Y algunos lo atan a este pasaje de primero de Juan, que habla de este tipo de tres tentaciones, ¿no? Este de las tentaciones de los ojos, de la carne y no sé qué, y las tentaciones del mundo, alguna cosa así, que dice que para que resistan los deseos de la carne, de la tentación de los ojos y de los deseos del mundo, alguna cosa así. Entonces algunos sugieren que lo atan con eso y entonces dicen, la deseo de la carne, claro, el pan, la deseo de los ojos, lo de no sé qué, y lo deseo del mundo, no sé qué. Entonces como que encuentran un vínculo con esas tres cosas que dicen ahí en primero de Juan, no en el Evangelio, en la carta de Juan, ¿no? Y lo atan acá. El asunto es que si fuera así, digamos, tiene un pero.
Y el asunto es que esto no fue escrito, eso supondría que fue escrito o que fue contado no por el Señor Jesús, sino por los apóstoles, con el objetivo de aumentar, digamos, digamos si se quiere, la importancia del bautismo en los nuevos convertidos o de sus efectos. Pero al parecer ese no es el efecto. Por lo tanto, todo lo que hemos dicho se suele refutar. Es decir, no va por ahí. Sin embargo, es una muy buena observación que hace Miguelito. Porque claro, está antes del bautismo y lo que sigue es esto. Entonces, si lo hago un símil así para cualquier convertido nuevo que se bautiza, implicaría algo así, pero no necesariamente. ¿Ya? Se puede hacer y tiene alguna conexión, pero parece que el Señor Jesús no les habrá contado eso, este pasaje, a propósito de un bautismo. ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces les devuelvo otra vez la pregunta. ¿Con qué propósito creen ustedes que fue contado esto? En ese tiempo ellos ya, o sea, tenían claro la figura del diablo. O sea, no sé si tal vez sea un propósito de mostrar que él puede vencer al diablo. No sé si sea así, pero no quería saber si ellos ya conocían todo lo que tiene que ver con el diablo. Vamos a ver, por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué opina? Buena pregunta, ¿no? Sí, yo opino que es una muy buena pregunta. ¿Qué más? ¿Qué opinan? ¿Mm? Explicar el tema, pero hablan del ayuno, Sí, Josuecita también. pero muy poco, ¿no? Sí, Sí, en esto también se ve la astucia y el atrevimiento del diablo, porque él sabe perfectamente muchas veces, tú eres el Cristo, el que has venido, ¿por qué nos torturas antes de tiempo? Le decía, ¿no? O sea, el diablo le conoce perfectamente al Señor Jesús. Sin embargo, de eso, él se atrevió a tentarle al Señor en lo que es algo básico. Es sí, el alimento. sí. Pero la pregunta, vamos a la pregunta. A ver. Ya vamos a ver a cada una de las cosas, pero la pregunta es, ¿por qué? Porque así de audaz es el diablo si se atrevió De a acuerdo. tentarle al mismo Salvador, ¿qué no querrá hacer con sus discípulos? Ok, Entonces, darle esta referencia el Señor a sus discípulos es para que vean que no se puede jugar con Él, no se puede darle ni un poquito de chance, digamos así, sino mantenerle lejos. Y solo se lo hará en el poder del Señor y combatirle con la escritura, porque el Señor, siendo el Señor, le citó la palabra de Dios. Al ok, diablo solo se le combate con la palabra de Dios. Eso él no resiste. ok, muy bien. ¿Alguien más? Carmita estaba levantando la mano. Shalom, hermanos. La Emilita creo que tenía una duda. Shalom, hermanos, buenas noches. Justamente lo que dice el pastor Manolito, lo que yo estaba pensando era que, ¿cuál es el propósito de esto? De enseñarte, de enseñar que ningún tipo de respeto tiene Satanás hacia el Señor, entonces, mucho más. Mm, ¿qué hará con nosotros, no? ¿Cómo nos pondrá tentaciones? Pero que nosotros deberíamos ser firmes, así como es aquel a que le pertenecemos. Eso, mis hermanos. Ujú. Muy bien, gracias. Entonces, lo que nos ha dicho tanto mi papá como Emilita es como para demostrar la audacia del diablo, ¿no? O sea, la capacidad y, digamos, ¿qué se diría? ¿Qué se diría? Hay una palabra, ¿cómo es? Esta temeridad que tiene el diablo, ¿no? O sea, es temerario el hombre, o sea, no tiene miedo de tentarle al mismo Señor Jesús, ¿no? Entonces, si con él le tienta, ¿cuánto más a nosotros? Dice, ¿no es cierto? Dice Dianita, dice la importancia de saber la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, pregunta, con lo que nos han dicho, ¿no? Dice, creo yo que podría ser que Jesús quería demostrar que aún él siendo Dios se sometió a lo que él ya estaba establecido. ¿Puede ser? Vamos a verlo, ¿ya? El asunto, vamos una por una, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿es este el mejor pasaje para demostrar la valía de Deuteronomio?
porque lo que está citando es Deuteronomio. O la conclusión directa de todo esto es cuán importante es saber Deuteronomio. ¿Esa es la conclusión? Parecería que no. De ahí se descarta que el propósito de este pasaje sea aquello, ¿no? O sea, sea demostrar que es importante saber la palabra, ¿ya? No que no sea importante, sino que ese no es el propósito de esto, ¿ya? Vamos al otro. Demostrar la audacia, la temeridad del diablo, o sea, el atrevimiento, ¿no? El descaro, ¿cierto? Del diablo. ¿Será eso? O sea, eso se concluye a partir de todo eso. O sea, la conclusión de todo esto es ¿cuán atrevido es el diablo? No, no parece, ¿no es cierto? Parece que es algo más. Ahora les pregunto, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que Jesús venció. Pues, perdón, ahora sí podría decir yo. Ajá. Exhibir, bueno, como bien dijiste al principio, ¿no? O sea, quien se bautiza es un creyente nuevo, un recién convertido. Y entonces me viene el Salmo 3:8, que dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, ¿no? Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Como dijiste, para mostrar que aun cuando seas un creyente pequeñito que recién estás comenzando, si mamas, si aprendes la palabra de Dios, será suficiente para que el tentador tenga que irse. Y el Señor dio ejemplo que cómo es que a Satanás se podía enfrentar, ¿no? Ujú. Entonces, eso, o sea, enseñar a los discípulos mm, que aunque ellos se sientan muy pequeños, que no son nada, que no saben nada, se les ha concedido la palabra de Dios para hacer frente a las maquinaciones de Satanás. Ujú. Muy bien. Veamos. ¿Qué les parece si lo probamos, ¿no es cierto? O tal vez podría ser porque quería desviar a Jesús. Ok, vamos a verlo, ¿ok? Lo que no se permita es, ¿no? Para demostrar o darles un testimonio como un aliento, si se quiere, tal vez a los discípulos de que no se dejen tal. Pero una vez más, preguntémonos, ¿es eso lo que se puede concluir de este pasaje? De hecho, todo lo que ha dicho se podría, pero ¿es de eso lo que está hablando? Parece que no. No, en este momento no. Cuando Jesús Exacto. les habría contado la historia, sí. Puede ser, pero vamos a ver, hay una cosa, ¿ya? Y es una cosa que está ahí en el diálogo, porque aquí acuérdense que esto sería, o sea, estamos asumiendo que esto es un diálogo, o sea, es una, si se quiere, es como el Señor Jesús les transmitió a los discípulos, ¿ya? Si pasó así, digamos, seguramente algo más habrá pasado, digamos, pero cómo le transmitió, cómo llegó la historia, nos llega así. O sea, hay que tomarle así. Y esto está atravesado por un condicional, ¿ya? O sea, ¿qué intenta? Y una vez más, vamos a ver. ¿Qué trataba probar el diablo? O sea, pongámonos un ratito del otro lado, porque a veces le enfocamos solo de Jesús, ¿no? De Jesús vence al diablo. Pero vamos de otro lado. ¿Qué pretendía el diablo? Que el hombre es débil. O sea, ¿Qué pretendía? digo, Si eres hijo de Dios, exactamente, ya lo dijo Dianita. El supuesto es, si eres hijo de Dios, tal cosa. Si eres hijo de Dios, tal cosa. Si eres hijo de Dios, tal cosa. Es que si vamos desde ese punto, por ejemplo, podemos ver en la primera, que va desde la necesidad física, el otro es desde el orgullo y la vanidad, y el otro es el poder y la ambición. Ajá. Muy bien. Muy bien. Exactamente. Pero fíjense ustedes. Ahora, vamos a ver. Fíjense ustedes. Ahora, el asunto, como les digo, es el siguiente. Hay que ser muy acuciosos con estas cosas, ¿ya? Porque como les digo, a veces uno está lleno, digamos, o viene ya, o uno se enfrenta a este pasaje con lo que uno ya ha leído, ¿no? Entonces uno ya ha leído que este pasaje es sobre la tentación de Jesús y lo que hemos dicho, ¿no? De que cuán importante es saber la Biblia, que cuán importante es el recibir el bautismo, el poder que el Señor da, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que el Señor supera el mal, ¿de acuerdo? Pero parece que a veces,
Por eso, digamos, no que esté mal, sino que, una vez más, vamos a ver qué dice. Y preguntémonos, ¿cuál era el objetivo del diablo? Porque si uno no comprende eso, después no voy a entender las respuestas que el Señor le da, pues. ¿No es cierto? Pequeño detalle. Parece obvio, ¿no es cierto? Entonces, preguntémonos. Entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál era el objetivo que pretendía el diablo con estas tres tentaciones, por así decirlo? A ver, ¿qué pretendía? Hacerle dudar al Señor mismo. ¿Hacerle dudar? ¿Puede ser? ¿O qué más? Doblegarlo a su antojo. ¿Doblegarlo a su antojo? ¿O qué más? A ver, preguntémonos. En la lógica, si yo le digo, a ver, vamos con un ejemplo más cotidiano, ¿ya? Si yo, sin ánimo de nada, sin ánimo malicioso ni nada, yo le digo al Esteban, oye, si eres esposo de la Jimena, dale un beso. ¿Ya? Y el Esteban le da un beso. ¿Qué pasa? Está probando. Exacto. Ya vamos. Lo ¿Ya? desafiaba. Vamos a ver, pero ya eso les digo, fuera olvidémonos ahorita un ratito de lo del Señor Jesús. Si yo le Buscaba digo que se rinda a Satanás, al que no, le habla. no, vamos a ver, ya les digo, mucho más sencillo. Si yo le digo al Esteban, una vez más, si yo le digo al Estevitan, y sin ánimo de nada, o sea, así en su ánimo de plantas, así, oye Estevitan, si eres esposo de la Jimena, dale un beso. Y el Esteban le da un beso. ¿Qué pasó ahí? Demostró que era así. Demostró que era eso. Entonces, fíjense, lo que aquí está planteándose es una cuestión de demostrar algo. Que es Mashiach. Exacto. Y lo que estaba tratando de hacer el diablo no era tanto de doblegarlo, de tenerle acá, sino de someterle, si se quiere, al Señor, pero no a su dominio, sino a su interpretación de las cosas, que es diferente, es mucho más sutil. ¿Ya? ¿Sí me explico? No sé si lo vemos. ¿Por qué? Porque cuando él le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan, ¿ya? Y supongamos que Jesús lo hacía, que podía. ¿Qué hacía? Jesús estaba dándole razón a la interpretación de él, Estaba de que cayendo en fuego. o era hijo de Dios por cuanto podía convertir el pan, las piedras en pan. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Le hacía dudar también, hermano Josué, No es duda, ¿no? no es duda. Pero No si es- dice si eres hijo de Dios, entonces el otro demostraba que era hijo de Dios, no haciéndole caso, ni doblegándose a la voluntad de él. Totalmente, pero no es, pero por eso les digo, fíjense cómo está construido. Si no le está diciendo, oye, tengo duda de que tú seas, ¿ya? No le dice así. Por eso le dice, ¿no? Es una tentación, ¿ya? Y vamos de paso hablando, demos un pasito atrás. La palabra que aquí está es tentación, ¿no es cierto? Está tentando el diablo. Punto uno, ¿qué es tentar? Tentar bíblicamente, incluso en el Nuevo Testamento, tiene tres formas, tiene tres usos, la misma palabra. La primera, que sería como probar, y fíjense que incluso se presta, y esto es de hermoso porque se presta el español por la misma cosa. Porque si yo digo probar, tiene diferentes aspectos, tiene diferentes significados. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, fíjense, hablando de la palabra probar, y voy a poner aquí probar a propósito, ¿ya? Y era probado por el diablo, ¿ya? Para que se vea la ambigüedad de la palabra, que también hay en griego. Probado, si yo digo, ¿qué pasa? Si yo digo, me voy a probar el pantalón. Me compré un pantalón, me lo voy a probar. ¿Ya? A ver qué queda. A ver si me queda. O sea, a verificar si es cierto. ¿No es cierto? A probarlo, o a intentar, o digamos, eso por un lado, verificar si es cierto, ¿no es cierto? Verificar si es que algo es cierto. Y eso fíjense que no tiene ninguna carga valorativa positiva o negativa. O sea, si yo digo me voy a probar un pantalón, no es porque yo le quiero hacer que el pantalón no me quede, o me quede. Simplemente voy a ver si me queda o no. ¿No es cierto? Simplemente probar, ¿no es cierto? O sea, prueba y error, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo,
voy a, este man me cae mal, ¿ya? Esta persona me cae mal y voy a probar su desempeño, por ejemplo. Voy a probar su desempeño. Ahí con el contexto sé que estoy haciendo algo de manera desafiante, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, eh, quiero ingresar a la policía, voy a probar? ¿Qué significa? Voy a intentarlo. Voy a intentarlo, sí. En esos tres significados, o sea, de intentar, de evaluar algo o de, ahí sí, tentar, se utiliza el verbo en el Nuevo Testamento. En Hechos, en diferentes partes del Nuevo Testamento se utiliza la misma palabra, el mismo verbo, pirasmos o pirazos, etcétera, se utiliza en estos tres contextos. Ya les digo, el uno como de evaluar, ¿ya? De evaluar. Y si se quiere, incluso en un ámbito como lo que a veces suele decir el hermano Eric, de refinar, en el sentido de, por ejemplo, el Señor tentó en ese sentido a Abraham, no es que con malicia, sino que lo hizo para refinarlo, para examinarlo, evaluarlo y darle un plus, ¿ya? Pero también se utiliza para el sentido de voy a intentar algo, a ver si sale, o sea, intentémoslo, ¿ya? Pero también se utiliza como en un sentido negativo, o sea, de voy a hacerle algo como para que caiga, con un sentido malicioso, ¿ya? Ahora, siguiente, ¿quién es el que le tienta? ¿Ya? Y es lo que decíamos, aquí nosotros asumimos que es del diablo. Si nosotros leemos Mateo, vamos a ver que en lugar de diablo dice Satán o Satanás, ¿ya? Y lo interesante es que la palabra diablo, si yo les digo a ustedes, descríbame al diablo, seguramente van a imaginar un personaje con forma humana, con cachos, rojo, un trincho, una cola, tal vez, una cosa así, ¿no es cierto? Un diablo. A ver, si les digo dibújeme un diablo, nos imaginaremos a alguien rojo o alguna cosa así, muy pícaro, malicioso, etcétera, ¿no es cierto? Con alas, tal vez, no sé, un diablito, alguna cosa así. Pero resulta que la palabra diabolos en griego, ya, la palabra diabolos en griego, no tenía ninguna connotación espiritual. La palabra diabolos en griego significaba simplemente ¿cómo se dice? El calumniador, alguien que calumniaba, ¿ya? Calumniador, alguien que, porque la palabra diabolos viene de dia, que es a través de o presente de intensidad, y bolos, que significa lanzar. Entonces, el diablo en griego era la persona que les hacía, que les lanzaba, digamos, a dos personas de entre ellas, como que los enfrentaba. De ahí el calumniador, ¿ya? El enfrentador, si se quiere, ¿ya? De la palabra, de esta raíz de diablo, o sea, de bolos, viene justamente el diablo, el juguete, que es con como trompo, digamos, con una cuerda, ¿ya? No sé si han jugado ustedes, ¿ya? Exacto, y que se le lanza. No sé si ustedes han visto que es como un trompo con una cuerda, el diablo, que se le balancea en una cuerda y se le lanza. De ahí viene el diablo. ¿Ya? ¿Ya? Eso, por ejemplo, viene de ahí. ¿Ya? Por ejemplo, bólido viene también del verbo bolos. Bólido, porque se lanza. Pero no de diablo, ojo, o sea, de la raíz bolos. Diabolos viene de esta raíz más dia, que es de intensidad, entonces es calumniador. Entonces, en griego, diablo no tenía nada que ver con un ser espiritual, el antagonista de Dios, ni nada que ver. Diabolos en griego significaba calumniador. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando se traduce la Biblia al griego, no, en algunas partes se traduce la palabra Satán por diabolos. Y lo que pasa es que en el Antiguo Testamento la palabra Satán adquirió, que también significa opositor, adversario, ¿ya? Adquirió este contexto personificador, o sea, se le atribuyó personalidad, ¿ya? Porque, en el Antiguo Testamento, en la filosofía judía de la época, desde la Septuaginta y demás, se comenzó a atribuir una figura al Satanás. De hecho, hay una lectura muy interesante de cómo esto fue interpretándose y cómo fue madurando. Porque, por ejemplo, si ustedes, incluso hay alguna forma, por ejemplo, ustedes han escuchado de Adolfo Reutemann, es el curador de los rollos del Mar Muerto. Él hace un estudio, por ejemplo, en su momento de cómo va mutando la idea del mal, especialmente en la Biblia y todo lo demás. Y, por ejemplo, lo hace a través del evento del Génesis. Y el Génesis cuenta que hay una serpiente.
No dice que sea el Satanás, dice que hubo una serpiente. Pero eso, conforme fue pasando la época y especialmente el análisis que hace de representaciones gráficas, pinturas y todo lo demás, en algún punto de la historia, cuando se representa esa parte, se traslada de una serpiente al Satanás. O sea, a una persona vestida de negro como un ángel, pero de negro. ¿Ya? Y esa cosa pasó, digamos, ese proceso cognitivo, digamos, pasó aquí en la Biblia. Entonces, diabolos ya para el Nuevo Testamento no es una persona que es calumniadora, que es opositora, ¿ya? Que procura la controversia, que procura las peleas. No, sino aquí ya se le atribuye una personalidad, incluso hasta espiritual, si se quiere. O sea, es el diablo. Si se quiere, es el opositor, el calumniador. ¿Ya? Y se le atribuye personalidad. Entonces aquí ya no se le conoce como algo, como el mal, sino se le conoce como alguien. Y no tiene nombre, de hecho, no tiene nombre propio. Es el diablo. Diablo es el calumniador. O en hebreo, Satán es el adversario. No es nombre propio. Para nosotros en español parece Satanás un nombre propio, pero no es etimológicamente. Satanás o Satán o Sataná en arameo o diablo en griego significa adversario, calumniador, ¿ya? Los otros nombres con los que se le conoce como Lucifer, Belcebú, etcétera, son nombres igual. Belcebú, por ejemplo, es Baal Zebú, o sea, es el Baal que habita en casas, ¿ya? Que viene de Zebulún, por ejemplo. Zebulún es el que habitador, ¿ya? Entonces Belcebú es el que habita, el Baal de las habitaciones. Y así, por ejemplo, ¿ya? Y así, etcétera. Entonces, ya les digo, por ejemplo, pero como tal, el mal, así como decir el Satanás, como ahora parece que estoy diciendo con nombre y apellido, en realidad es el adversario. No se le pone nombre. ¿Ya? Es solamente el diablo. O sea, el calumniador. ¿Ya? O sea, tan desprestigiado por la Biblia está, que ni siquiera le ponen nombre. Eso es lo interesante. O sea, a Saúl se le nombra, a Caín se le nombra, pero a este no. Este es del verdadero innombrable. En realidad no se le conoce. Al menos la Biblia no recuerda el nombre y no lo pone. ¿Ya? Es como un anticipo, si se quieren, de que en el futuro su nombre será borrado. Es un anticipo, este no tiene nombre, ¿ya? Entonces, fíjense, es algo muy interesante. Pero más allá de eso, volvamos al asunto. Entonces ya vemos que lo que quería hacer este personaje es probar en el sentido de una manera muy inquisitiva, muy digamos, de una manera mala, ¿no? O sea, quería hacerle que caiga. ¿Pero en qué quería hacerle caer? Ya, o sea, ¿qué quería hacer caer? Lo que normalmente se suele decir es que lo que pretendía el diablo con todo esto es que el Señor le dé la razón, ¿no es cierto? Y con eso, entonces Dios se habría hecho súbdito del diablo, ¿cierto? Pero una cosa así como muy evidente, así como que reconocer que Dios diga, sí, ahora tú eres Dios, alguna cosa así, y no necesariamente. Sí, aquí en el 1 le dicen, ¿no? Si todo esto cosa todo lo que le dicen, ¿no? Te lleva al monte alto y todos estos reinos se dan tuyos y postrado me adoras. Parece que sí, pero el asunto parecería ahí uno más como de sí, que pretendía que le reconozca a él como Dios, pero más que nada, al menos como lo plantea Lucas, no tiene que ver por ahí. Tiene que ver con una cuestión de demostración. Y la demostración es una cuestión, aunque no lo crean, es interpretativa. ¿Ya? Porque ¿cómo sabemos nosotros que Jesús es el Cristo? Sino a través de interpretaciones. Aunque no parezca. ¿Sí o no? Sí. Las adecuadas, pero son interpretaciones. ¿Sí o no? ¿Lo vemos o no? El judaísmo no cree en el Señor Jesús como Mesías, como Dios, no porque no conozcan la historia necesariamente, sino ¿por qué? Por interpretaciones. ¿Sí lo ven? ¿Qué está probando aquí? ¿Qué quería probar? ¿Qué quería demostrar el Satanás? Demostrar que él tenía la interpretación correcta. Y al hacerle, por eso les decía, ¿qué pasaba si es que el Señor Jesús decía, sí, piedra, conviértete en pan, y se convertía? ¿Qué demostraba? Le daba la razón al diablo de que
de que él era hijo de Dios, pero porque cumplió el parámetro que el diablo le puso. ¿Sí vemos? Entonces es una cuestión de interpretación, ¿ya? Porque hagan cuenta que hasta que el Señor Jesús vino, no se tenía a ciencia cierta una línea de interpretación que diga así va a pasar cuando el Mesías venga. ¿Sí o no? Cuando el Señor Jesús viene, Él es el que pone en la mesa, digamos, toda la línea de cómo la escritura se articula y uno dice, ah, sí, tenía que nacer en Belén, ah, sí, tenía que ser acá, ah, sí, tenía que ser el Juan el Bautista. Pero antes de que venga el Señor Jesús, no se sabía, no estaba claro. Y había diferentes interpretaciones. Y hasta ahora, si ustedes van a ver al judaísmo, tienen un montón de formas de cuándo va a venir el Mesías, que tiene que primero hacer esto, que tiene que primero el otro, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué horas. Y todos están esperando que, lo mismo, cumpla. Si eres, haz esto. Si eres, haz lo otro. Si eres, haz lo otro. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que el Señor Jesús, fíjense ustedes, no calza en el molde que le ponen cualquiera de las otras religiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le dicen al Señor, ah, no, es que si es que eres el Mesías, tienes que cumplir A, B, C. No cumples, chao. ¿Me explico? Es una cuestión, como les digo, interpretativa. De ahí que muchos estudiosos vean en este diálogo un diálogo, si se quiere, un diálogo no entre necesariamente o solamente entre el bien y el mal, entre Jesús y el diablo. Ven una pelea entre maestros. ¿Ya? Un diálogo, un debate, si se quiere, entre maestros. Entre gente que sabe. ¿Me explico? Y ahí lo que se está peleando es quién tiene la razón. ¿Quién le da la razón al otro? ¿Me explico? O sea, como les digo, no es una cuestión de quién es más fuerte, no, lo que están, digamos, ahí demostrando o pulsando, si se quiere, ¿no? Es por quién tiene la verdadera interpretación. Y en cada una de las pruebas, de las preguntas, de los retos, tentaciones que le pone el Satanás, que le pone el diablo, es con la condición si eres hijo de Dios. Es decir, dame la razón de que yo tengo la interpretación correcta. ¿Me explico? Y lo que aquí se demuestra es que el diablo no tiene idea de las cosas. Evidentemente él no tiene la interpretación correcta. Y cuando el Señor le repite una y otra vez con Deuteronomio, ¿qué le está diciendo? No has leído bien, hermano. O sea, no has leído bien aquí. Panita, no has leído bien, hablando en ecuatoriano, ¿no? O sea, diablito, no has leído bien. Evidentemente no tienes la interpretación correcta. Y el Hijo de Dios no se somete a ninguna interpretación que venga de tu cabecita. O sea, es una interpretación sumamente superior. Si lo vemos, por eso es que este evento, como lo cuentan así, por eso es importante verlo a partir de en qué momento les habrá contado el Señor Jesús. Entonces, ¿y con qué propósito les habrá contado el Señor Jesús? Con el propósito, en un contexto de cuando se quería ajustarle al Señor Jesús alguno de los requisitos de cómo debía ser el Mesías o cómo reconocer al Mesías en su tiempo. El más claro es el último, cuando le dice que se le pone sobre el pináculo del templo. Porque hay una tradición, especialmente en los rollos de Qumran, y también una tradición que se desarrolló después de que el Mesías se va a revelar sobre la terraza del templo. Ajá. Hay una tradición ahí. Entonces, cuando le pone ahí, ¿no? Le dice, lánzate de aquí, haz una demostración. Le está diciendo de alguna manera, avalando que el Mesías cumple con esa interpretación de revelación, de demostración. Si lo vemos. Entonces, fíjense que es mucho más interesante, es mucho más profunda la cosa, más allá de que sí, él le vence con la palabra y todo lo demás, pero la cuestión es ¿por qué? Porque están debatiendo ahí durísimo quién tiene la razón. Y el Señor le dice, leíste mal, no has entendido. Escrito está. O sea, una vez más lo que le dice es, la palabra del Señor tiene la razón, tu interpretación no. ¿De cuándo acá está escrito que el Hijo de Dios, para ser Hijo de Dios, tiene que convertir esto en piedra, en la piedra en pan? ¿De cuándo acá el Hijo del Hombre
tiene que someterse a una autoridad debajo de Dios para recibir toda la gloria y todo el honor y todo el dominio y demás. De cuando acá el Hijo del Hombre tiene que ser revelado en la punta del templo y lanzarse y hacer una obra prodigiosa. ¿Lo vemos? ¿Diferente o no? Ese es el objetivo de este pasaje. ¿Ya? Fíjense, reveladorcísimo, ¿no es cierto? Ya les digo, una vez más, pero esto, como les digo, fíjense, solo para que veamos cómo ha sido nuestro tránsito metodológico, ¿ya? Y no hubiéramos llegado a esto si es que no nos planteábamos cómo es que se construyó esto. Todo a partir de una pequeña cosa, un pequeño datito. Esto fue una conversación, si se quiere, a solas entre el Señor y el diablo. Esto tuvo que haber contado el Señor Jesús. Y tuvo que haberles contado en algún momento específico. Y eso nos volvió a darle sentido a todo. ¿Sí lo vemos? Y esto es lo que prepara su ministerio. Entonces, fíjense, la antesala al ministerio del Señor Jesús público en Galilea especialmente, va a comenzar diciendo, o nos pone ahí el asunto de que el Señor Jesús no se subyuga, no se subsume, no se adecua a ninguna de las condiciones interpretativas de lo que tiene que ser el Mesías establecida por ninguna autoridad humana. Ni de esta tierra, ni nada. Y menos del diablo. Eso es lo que quiere decir. Dicho de otra manera, todo lo que va a venir en adelante es algo sumamente novedoso en ese sentido. No era algo que se sabía en la época. ¿Ya? Porque ya les digo, hay otros, digamos, como les digo, hay quienes sí ven, como lo decía Miguelito, ¿no? Que es un tema de probarle en su humanidad, que si tienes hambre, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿no? Que el orgullo, el tema de la honra, del honor, de la fama, etcétera, y el tema de no sé qué, puede ser, pero en realidad no. Porque lo que aquí le está diciendo la condición es si eres hijo de Dios. O sea, en otras palabras, si eres del Mesías, has de cumplir este requisito. ¿Me explico? Y ese requisito provenía de una determinada interpretación. Si lo vemos. Entonces, cuando el Señor le dice, no solo de pan vivir el hombre y demás, le está diciendo, no leíste bien. Ese requisito no es, si se quiere. O sea, tú no tienes idea de lo que es el Hijo de Dios. Si lo vemos. Entonces aquí fíjense ustedes que por eso es que el diablo no le tentó, digamos, al Señor Jesús en su humanidad, en su hambre, en su orgullo, en su... No, él le tentó en donde podía haberle tentado, quiero decir. Y es en su capacidad de ser maestro, de dar la respuesta correcta. Más que en su hambre, en su sed, en su orgullo, en su anhelo de fama o lo que pueda ser. ¿No? Si lo vemos aquí es una cuestión teológica muy, muy profunda que solamente, digamos, puede responder con ese nivel y, digamos, con esa sobriedad además el Señor Jesús. Si lo vemos. Entonces, fíjense, de eso se va. Y por eso es que, si ustedes se fijan, le dicen, ¿no? Y cuando el diablo, voy a decir, y cuando el calumniador hubo acabado toda tentación, y aquí dice hubo acabado, es decir, ya se le acabó ¿cómo se dice? Su catálogo, ¿no? Su repertorio de tentaciones, se apartó de él por un tiempo, porque después habría de volver, ¿ya? Que él es el que orquestó todo el juicio y todo lo demás, pues, ¿ya? Entonces se apartó de él por un tiempo. Entonces aquí se le acabó su repertorio, su catálogo de preguntas teológicas, de cuestiones interpretativas. Si lo vemos. Eso es lo que está pasando. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es todavía más difícil. ¿Sí me explico? Es todavía más difícil lo que le planteó. Eran cosas, pero muy, muy peliagudas. O sea, comparado con esto, lo que le preguntan después los fariseos es papaya. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo demás que se pelea con los fariseos y con todo lo demás, ¿de quién cree que nace? Si lo vemos. ¿Ya? Si lo vemos después de todo esto, o sea, con todo esto, después se explica por qué tiene tantos debates con los fariseos, con los saduceos, con todos los demás. Son por cuestiones
No de si eres o no eres, es de por qué no cumples mis parámetros. Pues, ¿por qué no cumples lo que yo digo que es correcto? Y eso viene de acá. Si lo vemos. Por eso eran hijos del padre. Claro, por eso les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Se dan cuenta? Tenían esa mentalidad, tratar de encajar a Dios en sus propias interpretaciones. Si lo vemos. Ese es el asunto. Entonces me pareció muy interesante poderlo plantear así a este pasaje de la tentación. No como una tentación en la, entre comillas, humanidad, que ya sabemos que no, del Señor Jesús, en su lado humano, así, en el hambre, en su necesidad, en su de pronto anhelo de fama, en su débil. No, está hablando en otro tema. Está hablando en otro tema. Más allá que además, por ejemplo, estos días, estos 40 días que estuvo en el desierto y todo lo demás, es una referencia muy clara, o un guiño muy claro a al menos dos personajes de la Biblia que también estuvieron 40 días de ayuno, los cuales son Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí recibiendo toda la revelación, y el profeta Elías también en el desierto, digamos ahí en el monte Sinaí. Son dos profetas, dos personajes insignes del Antiguo Testamento que también pasaron por los 40 días. Además de que 40 días, dicho sea de paso, debe entenderse no como un número literal, 40 días necesariamente, sino más bien como un número tipológico, o como algunos estudiosos suelen decir, como un número redondo. Como por no decir, pasó muchos días, se solía decir, pasó 40 días, o sea, era como pasó bastante tiempo. Pero no necesariamente son 40, más bien es un número tipológico que hace referencia justamente a ese grado de comunión que tuvieron personajes como Moisés y Elías con el Señor en su momento, ¿sí? Y que pasado eso viene esto, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos preguntas o comentarios por ahí. Yo tengo una pregunta. Está bien. Digamos que, bueno, también habría que ver cómo qué es lo que, bueno, que no creo que se sepa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, digamos, quiere el diablo en últimas? O sea, él sabe que su fin está cerca, o no lo sabe, o más bien dicho, ¿para qué quería tener la razón, digamos, o encasillar al Señor en su estándar y en su interpretación? ¿Qué ganaba? O sea, ¿qué gana? ¿O qué es lo que busca el diablo? ¿Sí sabe que va a perder o no sabe que va a perder? ¿O qué? Claro, es una muy buena pregunta. Digamos, detrás de todo eso lo que quería tener, como veíamos, es tener la razón. O sea, y con eso se presentaría, si hubiera sido así, como alguien superior a Dios, o sea, más inteligente. Alguien que sabe lo que es correcto. Ya. Claro. Y con eso le subyuga al otro a sus condiciones. Claro. Esa es la cuestión. Ujú. Eso es lo que hubiera ganado. Evidentemente, como ya lo sabemos, es avesado, pero por eso fíjense también, como les digo, todo lo que ustedes han dicho, tienen razón, es cierto lo que decían, aunque digamos, pero digamos de manera secundaria, ¿no? En el sentido de que, claro, con esto uno, además de todo lo demás de fondo, aprende que el diablo es avesado, pero no es tonto. O sea, el diablo es avesado, es atrevido, pero no es tonto. O sea, y eso nos enseña ya, pero de una manera, pasando la página, ¿no? Nos enseña a no confiarnos, evidentemente. Porque el diablo, acuérdense mucho lo que pasó con Eva. Lo que le hizo a Eva no fue engañarle, ponerle ahí, meterle la manzana en la boca. La manzana, la fruta, no dice la manzana. No, meterle la fruta en la boca. La tradición. No es que la serpiente le metió la fruta en la boca y le dijo, mastica, traga, peca. No, ¿qué hizo? Si ustedes se fijan, el mecanismo de actuar del diablo es el mismo. Es un modus operandi. Y ese personaje no actúa a partir de, a ver, pues así poniéndole el pie, ¿no? La zancadilla. No sé, ustedes han visto ese programa del Eugenio Derbez. Sí. No, ese justo diablito, ¿no? Que está ahí meneando, aplasta un botón y pum, se cae en alguna cosa. O sea, como poniéndoles el pie, como que actúa. No, la forma más
más clásica, digamos, del diablo es haciendo confundir a la gente, haciéndoles malinterpretar. Porque si ustedes se dan cuenta, lo que pasó en el Génesis, allá en el huerto del Edén con la Eva, con la señora Eva, lo que pasó es que ella malinterpretó una orden clara del Señor a causa de un diálogo con el diablo. Lo malinterpretó. De ahí que incluso vale la pena decirlo. Algunos estudiosos suelen relacionar este evento de la tentación del Señor con lo de la tentación allá en el Edén. Con una especie, justamente porque acuérdense que este Evangelio de Lucas se le suele atribuir mucha influencia a Pablo, ¿ya? Y algunos ven mucha influencia de esta teología del nuevo Adán. Entonces, si el primer Adán pecó a causa de una mala interpretación, el nuevo Adán triunfa por tener la buena, la correcta interpretación. Eso. O sea, Perfecto. Josecito, Sí. el diablo es astuto, el diablo conoce bien la palabra también, conoce la Biblia, digámoslo, Claro, pero no conoce los pensamientos del Señor. evidentemente. Más grandes son los pensamientos que nuestros pensamientos. Exactamente. Por eso él no sabe la respuesta que el Señor le dio después, su respuesta perfecta. Claro. Por eso es que él decía, bueno, el Hijo del Hombre podrá hacer milagros. Básicamente. Podrá llamar la atención, tendrá, digamos, al mínimo. Y fíjense que esto es algo muy importante. O sea, si ya lo ponemos en términos ya de la época que nos ha tocado vivir, fíjense si cualquier persona que se precie o que se venda como el Mesías o que le proclamen como el Mesías tuviera un encuentro así como el que tuvo el Señor, cae a la primera. ¿Se me explico? Especialmente si es que le dicen esta parte de, mira todos los reinos del mundo y si te postras, me adoras, yo te lo doy. Lo hacen. Porque la gente piensa que el diablo manda. O sea, que Dios no manda, que manda él, que manda el diablo. Y caen. ¿Me explico? Y es la interpretación, esas son las ideas que el diablo ha vendido, que el diablo vende. ¿Me explico? ¿Quieres comer? ¿Quieres fama? ¿Quieres poder? ¿Quieres gloria? ¿Quieres show? ¿Quieres espectáculo? ¿Quieres reconocimiento? ¿Ya? Demuestra. O sea, pero ese demuestra está sujeto al dame la razón. O sea, reconoce que me vas a hacer caso. Que lo que yo digo es lo correcto. Una cosa también, hermanos, Josuecito, que se puede ver en esto, que es tan astuto el diablo, que le hizo entrar en duda a Eva, con que Dios te ha dicho así, y le hizo dudar. Uno de los mecanismos del diablo es precisamente hacerle dudar al cristiano. Y quiso ese mismo mecanismo aplicarlo al Señor Jesús. Si eres. ¿Qué hubiese pasado así, pensando, no? ¿Qué hubiese pasado si le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? Y el Señor dice, te demuestro, piedras con piedras en pan. ¿Qué hubiera pasado? Fracaso de Dios. Es que no tenía por qué demostrarle nada. El diablo sabía que él es hijo de Dios. Es más, es Dios mismo. Entonces no tenía que demostrarle nada por un lado. Y al Señor no le pudo hacer caer o entrar en duda, pero a muchos cristianos sí. Y muchos cristianos pueden caer en este fango, digamos así, de la duda y ponerle con que Dios te puede ayudar en este problema. No, sin nada. Hay gente que dice, ya oro un año y no pasa nada. Hay gente que dice, ya menciono 20, 30, 50 versículos y no pasa nada. El diablo tiene su mecanismo de hacer dudar a la gente. Aquí veo yo también que el Señor Jesús estaba bien convencido, no convencido porque él era Dios, sino en el contenido de la palabra. Y ahí le cita Deuteronomio, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, le cita Salmos, le cita todo, Isaías, le cita todo ese bagaje de la palabra de Dios para demostrarle que la duda no es un mecanismo que Dios puede entrar o caer. Con Dios son certezas.
Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra relación con Dios. Orar sabiendo que lo que oro, Él me va a responder. Tal vez no me responde inmediatamente, pero me va a responder. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir dentro de la certeza de la palabra de Dios y no de la duda que el diablo siempre está queriendo meter. Recordemos cuando Jesús caminaba en el mar en la noche, en la madrugada, y le dijo Pedro, si eres tú, manda que yo vaya, y yo vaya hacia ti. Y entonces dijo, ven. Y comenzó a caminar allí, de pronto dudó y se comenzó a hundir. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda mata, la certeza da vida. Debemos estar nosotros siempre firmes sobre la base de esa roca eterna de la salvación. Y la roca eterna de la salvación no admite dudas. La palabra de Dios no admite dudas, sino certezas, porque de Dios salen certezas y verdades y nunca dudas. Por eso nosotros nunca debemos dudar. Me ayudará Dios, me dará esto, estoy orando sobre esto, pero me dará, me responderá. No, certezas. Dios siempre actúa sobre la verdad y esto nos da tranquilidad y nos enseña también a saber seguir a nuestro Maestro, el Señor Jesús. Y más que, digamos, hay algo más peligroso que la duda, porque de la duda uno sale. ¿Saben de dónde es más complicado salir? De cuando uno está confundido, o sea, de cuando uno aprendió mal. De eso es más complicado salir. Porque si uno tiene duda, es más fácil salir de la duda que de la confusión. Porque, por ejemplo, Eva no dudó, Eva se confundió. Y qué confusión. ¿Me explico? Entonces, más que la duda, digamos, lo que a veces es más complicado que la duda es estar confundido, es haber aprendido mal. Eso, fíjense. Y aquí, como les digo, es algo bien interesante, ¿no? Luego también había otra cosa antes de ir con eso ya para terminar, ¿no? Que algunos suelen encontrar también alguna similitud, especialmente por la cadena de Deuteronomio que cita. Porque todo lo que responde el Señor Jesús, que esto de no solo de pan vivirá el hombre, está en Deuteronomio. Cuando le dice solamente al Señor tu Dios adorarás, del solo servirás, también está en Deuteronomio. Y cuando le responde lo último de no tentarás al Señor tu Dios, también está en Deuteronomio. Resulta que cada uno de esos, algunos encuentran una semejanza con tres eventos, digamos, relevantes del paso por el desierto que tuvo el pueblo de Israel. Por ejemplo, de no solo de pan vivir el hombre tiene que ver mucho cuando la gente se quejó por comida. Y le respondió el Señor con el maná y demás. Cuando le dice este tema de al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás, es justamente por la gran, digamos, la insistencia, digamos, que tenía Moisés y el Señor de no servir a los dioses ajenos de los pueblos a los que iban a conquistar, de los cananeos. Y luego el otro de no tentarás al Señor tu Dios es justamente a propósito del evento de las aguas de Mar y Meriba, ¿no? De las aguas amargas, ¿no? Que tuvo que echar un tronco el Señor y todo lo demás para que se endulce, digamos, o darles, de las aguas de la discordia, pues, de Mara y Meriba. Entonces, de ahí sale ese mandamiento de no tentarás al Señor tu Dios. Ya, entonces, algunos encuentran alguna semejanza por ahí. Lo cierto, como veíamos, es que el diablo, y esto es algo muy interesante y con eso ahora sí quisiera terminar, es que estemos conscientes de cómo es el modus operandi, o sea, de cómo opera el diablo. Ya les digo, a veces uno piensa que el diablo es el que nos impulsa, sí, nos empuja. No, el diablo tiene una forma mucho más sutil de operar y es acá. El diablo opera acá en la cabeza. Por eso es la importancia de tener el antivirus a eso, digamos, desde el Espíritu Santo. Porque el Satanás lo que hace es jugar con la mente y aprobar cosas que el Señor reprueba y reprobar cosas que el Señor aprueba. O sea, confundirnos, cambiarnos la mente. ¿Sí se fijan? Eso es lo que hace el diablo. ¿Por qué uno peca? Porque a la larga uno consintió o aprobó algo que no debía haber aprobado.
Si lo ven es un proceso cognitivo, es un proceso acá mental, ¿ya? Que después uno va y hace lo que, digamos, en lo que uno se equivoca, ¿cierto? Mayormente procede de acá, de un proceso mental. ¿Me explico? Y esa es la forma más típica de cómo opera, digamos, el Satanás, de generar en uno un proceso de confundimiento, ¿ya? De confusión, un proceso de confusión en el que uno termina a la larga por un razonamiento a veces apresurado, termina dando la vuelta y diciendo, así es que Dios prohíbe lo que en realidad manda, ¿ya? Y así, que, o sea, una vez más, lo que le pasó a la Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol, no, no me dijo que sí como, ¿ya? Entonces terminó dándole la vuelta, ¿ya? Y Eva terminó interpretando mal, ¿ya? Eso básicamente. Entonces fíjense, como para que veamos cómo es que opera el diablo. Y le veamos al diablo, digamos, si se quiere, más como un personaje, como alguien, digamos, que no es que está ahí, como a veces nos ha pintado a veces la tradición, ¿no? Como un trinche que está ahí picando, sí, que no sé qué, o que nos pone el pie, o que, ay, no, el diablo es mucho más inteligente que eso, que ya, es mucho más inteligente que travieso, que, o sea, porque lo que él pretende y lo que él hace es jugarnos la psicológica, por así decirlo. No es lo que él hace. De tal manera que uno mismo, que caiga en un error, digamos, de acá de cognitivo y se equivoque. ¿Sí? Bueno, eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún comentario, y si no, podríamos ir terminando por today. ¿Sí? Bueno, demos gracias entonces. Bendito Dios.